¿Qué tal, queridos hermanos? Muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Reunión, un nuevo espacio donde vamos a poder abrir la palabra de Dios y seguir estudiando juntos este folleto de escuela sabática con una temática maravillosa, ¿no? Fundamentos del carácter de Dios, ya en la segunda parte, ¿sí? Es el segundo trimestre, van casi 5 meses, si no me equivoco, que venimos estudiando Sí. este tema, entrando ya en la recta final, en las últimas 4 lecciones, con temas interesantísimos que dan para hablar. Ahí hablábamos con Martín de que va a ser una lección un poquito extensa, pero vamos a tratar de hacerla ágil, pero con un contenido poderoso. ¿Cómo Sí. estás, Martín? ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas noches a todos, feliz sábado. Bien, hoy puedo decir que bien, recuperándome de un estado complicado, pero bueno, firme ahora para seguir colaborando con el Señor. Está muy bien. Las oraciones Sí. del pueblo dan efecto. Estábamos todos medio parecidos, vino una ola media polar acá en Argentina. Acá en casa también tenía a mi hijo y yo estuve un par de días, pero también bien, gracias a Dios. Y bueno, seguimos orando por tu esposa también y por aquellos que háganos saber en el chat. Sí, el chat Ujú. va a estar en vivo, así que háganos saber si hay algún motivo especial de oración, ya sea salud, trabajo o lo que ustedes deseen comentarnos, nosotros mismos y toda la familia de hermanos que están leyendo van a tener en cuenta también esos pedidos. Mm. ¿Qué te parece, Martín, si oramos para comenzar este estudio y le dedicamos todo el tiempo posible a este tema que va a estar tremendo? ¿Nos querés acompañar en oración? Sí, sí, sí. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por el don de la vida, de la salud. Señor, gracias te damos por la sabiduría que nos estás dando y podemos compartir. Pedimos tu bendición en este repaso, que seas tú, Señor, quien nos guía, quien nos dirige en cada palabra y que pueda ser de bendición, Señor, para los que la reciben en el momento que sea. Agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y antes de empezar, quería saludar, ahí estábamos hablando de los motivos de oración, quería saludar a mi amigo, a Germán Vila, que bueno, en el día de hoy, su papá, Santiago, muy conocido por muchos que por ahí están acá en Argentina, en Buenos Aires, ha pasado al descanso, así que bueno, oramos por su familia y bueno, recordamos a Santiago con cariño, eh, una persona muy, muy trabajadora, muy emprendedora al llevar el Evangelio. Así que bueno, oramos por la familia y le deseamos que el Señor pueda abrazarlos en este momento, ¿no? Amén. Voy a poner en pantalla la, la presentación, así o Ujú. así. A ver, ¿cuál te gusta más? Ahí está, ese me gusta. Bueno. ¿Serán todos salvos? Nos hace la pregunta, el título. Y sabemos que, bueno, esto responde a que, especialmente en estos últimos tiempos, eh, hay enseñanzas, ¿no? Sin apuntar particularmente a nadie, ¿no? No es ese el deseo, sino mostrar la verdad con la Biblia. Hay Ujú. enseñanzas que dicen que no importa lo que hagas, por más que en algún punto haya sido malo toda tu vida, nos vamos a salvar todos, ¿sí? Entonces, este estudio viene a responder a ver si eso Mm. es verdad o qué nos dice la Biblia con respecto a eso, ¿no es cierto? Mm. Lección, bueno, número 9, como ya habíamos recordado, versículo de memoria que se encuentra en Lucas 13, 23 y 24, donde alguien le pregunta a Jesús, ¿no es cierto? Alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán.
un poco el versículo resume, ¿no? Podríamos cerrar acá, nos despedimos y nos vemos el viernes que viene. Ujú. Vamos a ver que no solamente vamos a hacer enseñanza a un solo versículo, sino que como manda la palabra, renglón sobre renglón, línea sobre línea, hay bastantes textos que van a ayudar a construir un poquito más esta respuesta, ¿no? Así Sí. que bueno, te voy a dejar, Martín, que puedas Ujú. empezar con la primera pregunta. Bueno, pregunta número 1. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron a Jesús acerca de la salvación y cuál fue su respuesta? Bueno, Lucas 13, del 23 en adelante, dice, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el, en el reino de Dios. He aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Y el paralelo en Mateo 7, verso 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Querés ocuparte de la cita? Estaba muteado. Te decía que si querés te ayudo a leer y así llevo un poco más el peso de la parte de la lectura y, Dale, y después vos reflexionás, ¿no? Así no te complicamos un poquito con la garganta, porque es complicado. dale, dale. Dice la nota número 1, el profeta Isaías describe el terrible engaño que seducirá a los impíos y les hará creerse al amparo de los juicios de Dios. Hemos hecho pacto con la muerte y con el infierno tenemos hecho convenio. Cuando pasare el azote cual torrente, no nos alcanzará, porque hemos puesto las mentiras por nuestro refugio y entre los embustes nos hemos escondido. En la categoría de personas así descritas se encuentran los que en su impenitencia y obstinación se consuelan con la seguridad de que no habrá castigo para el pecador y de que todos los miembros de la humanidad, por grande que sea su corrupción, serán elevados hasta el cielo para volverse como ángeles de Dios. Pero hay otros quienes de modo mucho más aparente están haciendo un pacto con la muerte y un convenio con el infierno. Son los que renuncian a las verdades que Dios dio como defensa para los justos en el día de congoja y aceptan el falso refugio ofrecido en su lugar por Satanás, o sea, los acertos mentirosos del espiritismo. Hagan un asterisco ahí, ¿no es cierto? Esta enseñanza que dice que no importa la corrupción, vas a ser salvo y que estás protegido de la muerte, es espiritismo, ¿no? La obcecación de los hombres de esta generación es indeciblemente sorprendente. Miles de personas rechazan la palabra de Dios como si no mereciese fe, mientras aceptan con absoluta confianza los engaños de Satanás. Los incrédulos y escarnecedores denuncian el fanatismo, como lo llaman,
de los que luchan por la fe de los profetas y de los apóstoles, y se divierten ridiculizando las solemnes declaraciones de las Santas Escrituras referentes a Cristo, al plan de salvación y a la retribución que espera a los que rechazan la verdad. Fingen tener gran lástima por espíritus tan estrechos y débiles y supersticiosos que acatan los mandatos de Dios y satisfacen las exigencias de su ley. Hacen alarde de tanto descaro como si en realidad hubiesen hecho un pacto con la muerte y un convenio con el infierno, como si hubiesen elevado una barrera insalvable e indestructible entre ellos y la venganza de Dios. Nada puede despertar sus temores. Se han sometido tan completamente al tentador que están ligados a él y tan dominados por su espíritu que no tienen ni fuerza ni deseos para escapar de su lazo. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén: de seguro no moriréis. El día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Poco a poco, Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. El profeta dice: y vi 3 espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado a juntarlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Todos menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra se verán envueltos en este engaño. Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Impresionante, ¿no? Impresionante, impresionante la revelación que hay acá de este maestro de injusticia, ¿no? Cuando Jesús les dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y encontramos a este personaje que lo hemos, a todo este panorama, lo hemos visto en los 4 últimos lecciones del trimestre pasado, justo cuando dijiste faltan 4 lecciones, y vos fíjate que bien que ahora en este último tramo estamos repasando lo del trimestre anterior, y ya con un panorama muchísimo más claro de la situación, ¿no? Así que no hay mucho más para agregar, en el sentido de que tenemos una radiografía perfecta de la obra del enemigo y el camino a donde los lleva. Sí, interesante cómo podemos hacer mucho más zoom, podemos poner una lupa sobre lo que le hizo creer a Eva, ¿no? Y cómo esa enseñanza termina siendo el gran último engaño también de Satanás, ¿no es cierto? El hecho de que la gente esté segura de que no va a morir, ya sea porque crea que hay otra vida, porque se salvan todos, porque hay una reencarnación, por lo que sea, ¿no? Y entonces no hay miedo, no hay miedo ni hay un odio hacia el pecado, ¿no? Exacto. Uh-huh. Sigue la lección con esta pregunta que dice: ¿con quién se compara Jesús? ¿Y con qué se compara a los que oyen su voz? ¿Dónde estarán a salvo? Y Jesús dijo de sí mismo: yo soy el buen pastor. El pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz,
y mm, habrá un rebaño y un pastor. mm, Entonces hay un solo, o sea, hay un solo rebaño, ¿sí? mm, O mejor dicho, va a haber un solo rebaño, un solo pastor, y van a ser aquellos, o va a estar conformado por aquellos que escuchan la voz del pastor, ¿sí? mm, No mm. existe tal cosa como vivir en corrupción y de repente poder saltar la cerca, ¿no es cierto? Y meterte adentro del rebaño. Eh, Van a ser los que escuchen la Mm, voz de Cristo, ¿no? Y los que escuchan su voz, obviamente, hacen su voluntad. sí. Me llamó la atención lo del asalariado que no es pastor, ¿no? Mm, Y lo conecté con el de la paga del pecado. El salario por el pecado viene del que no es pastor, del asalariado. Este, tal cual. pregunta 3. ¿Quién es la puerta por donde deben entrar las ovejas? ¿Qué son los que quieren ocupar el lugar de Jesús y qué hacen? Juan 10, verso 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Un nuevo contraste acá entre la vida eterna y lo que puede llegar a pasar cuando no vamos por Jesús y vamos por nuestros propios medios o escuchando la voz del, del maestro de injusticia, ¿no? Sí, y al ser Jesús la puerta, Mm, sabemos que todo lo que tiene que ver con el pacto eterno es Cristo morando en nuestro corazón, y por lo tanto la puerta termina siendo vivir la vida como Cristo vivió, tener el carácter de Cristo, ¿no? ujú, Entonces, eso deja excluido todo el resto, ¿no? Si no se vive como Cristo, entonces no se está entrando por la puerta, no hay ujú. forma de entrar, ¿no? Habla justamente del ladrón, del salteador, que son los que tratan de entrar por una ventana, por una chimenea o rompiendo algo, ¿no? Y en el Pero reino de ya, Dios mm, no está ujú, esa posibilidad. exacto. Ujú, Dice, ¿qué consejos se nos da para convivir con el hecho de que hay personas malas que parecen prosperar? ¿Qué sucederá finalmente con los que hacen maldad y qué sucederá con los que esperan en Jehová? Y esto es una pregunta interesante, ¿no? Pues incluso hasta los que son ateos o dicen ser ateos exponen este argumento como una de las razones, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué mm, hay guerras? ¿Por qué hay niños que mueren de hambre, mujeres que son violadas? ¿Por qué los que son buenos sufren, no tienen trabajo, no tienen para comer o se mueren por una enfermedad? Y la gente que es con o que tiene un nivel de maldad mucho más grande, aquellos que oprimen al pobre son los que disfrutan en grandes mansiones, los que son dueños de todas las cosas. ¿Por qué Dios hace eso, no? O sea, ese Dios no es justo, es lo que argumentan, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice la palabra, qué respuesta podemos encontrar en la Biblia con respecto a esto, ¿no? Em, Salmos 37:7 al 10 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí.
y en el Salmos 92, del 6 en adelante, 6, 7, 13 y 14, dice, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Entiendo que el libre albedrío justamente Dios lo da para que nosotros mismos decidamos cómo queremos vivir. Entonces Dios nos da la vida durante un periodo de tiempo para que nosotros manifestemos cuál es nuestra decisión, ¿no? Cuál es nuestra elección. Si seguimos la voz del buen pastor, si vivimos su vida, si tenemos su carácter, o desarrollamos una vida llena de impiedad contraria a las leyes de Dios, ¿no? Es por eso que Dios no se mete ahora a regular la vida de cada persona. Sos malo, no te dejo, entonces sos bueno y entonces sí te voy a permitir, ¿no? Eso sería injusto Claro. para los que quieren total libertad. Hoy podés ser malo y tenés libertad y puede parecer que te vaya bien, pero va a llegar el momento en donde los justos van a mirar dónde estaba y no va a existir. ¿Sí? Van a Ujú. ser destruidos, no van a existir nunca más, destruidos eternamente. Y sin embargo, el justo va a florecer eternamente. ¿Sí? Lo que ahora parece justo o injusto, en realidad tenemos que tener en cuenta que es un breve periodo de tiempo comparado con la eternidad. Justamente es Ujú. una palabra inexplicable, ¿no? Algo Eh, que 6.000 años en comparación de lo que va a ser un tiempo infinito no es nada. Y entonces ahí recién vamos a entender el porqué, ¿no? De lo que vivimos hoy. Ujú. Tal cual. ¿Podemos considerarnos salvos por el solo hecho de ser cristianos? ¿Ser religiosos nos hace justos? Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Romanos 3:9 en adelante dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hmm. Hablando de Podemos, nosotros, ¿no? sí, podemos considerarnos salvos por el mero hecho de ser cristianos. Absolutamente no. Este, vamos a ver un poquito más adelante que el hecho, que cómo se va a desarrollar y cuál es la, la particularidad que que nos acompaña al creer para poder considerarnos, este, eh, para poder considerarnos salvos siendo cristianos, ¿no? Pero evidentemente respondiendo a la pregunta es un rotundo no. Es tuya. Así es. Entonces, si Salvo. ser cristianos y decir Señor, Señor no alcanza, viene ahí la otra pregunta, ¿no? ¿Qué es necesario creer y en quién es necesario creer para ser salvo? Versículo, quizás el versículo más conocido de la Biblia,
Juan 3:16, vamos a leer hasta el 19 y después el 36. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en Juan 11:25 es Jesús mismo el que dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y la pregunta podría ser para nosotros, ¿no? ¿Crees esto? Tenemos algunos textos más. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cuando Jesús dice, si no creéis que yo soy, lo que está diciendo, ese yo soy es el nombre de Jehová, ¿no? Lo que está diciendo es, si no creéis que yo soy Dios, ¿sí? Que yo soy Jehová, que soy el Hijo de Dios y que por herencia tengo toda la plenitud de la divinidad, si no creéis que Él me envió, en vuestros pecados moriréis, ¿no? Y primera de Juan 5, del 1 en adelante, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, como un resumen, ¿no? Dios es luz, Dios es la vida y tuvo un hijo, ¿no? Engendró un hijo y ese hijo es su vida, ¿sí? Es su vida. Le dio tener vida en sí mismo y lo envió al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, ¿sí? Si creemos en Dios, pero no creemos que Cristo es hijo de Dios, es lo mismo que la nada, ¿no es cierto? Hay un solo Dios verdadero y ese hijo es la prueba, es la puerta también que Dios ha enviado para que nosotros podamos tener vida eterna. Es creer que Cristo es el Hijo de Dios y que Él es la vida manifestada del Padre a nosotros, ¿no es cierto? Es la única forma de no venir a condenación y pasar de muerte a vida, ¿sí? De no morir en nuestros pecados. Exacto. Sí, y ahora quizás la que viene se conecta a esto del morir en pecado y de que Él es la resurrección. Y la pregunta 7 dice, ¿qué debe ocurrir para que nuestra condición pecaminosa cambie? ¿Con qué acto público confirmamos esta nueva condición? Juan 3, verso 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne
carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Completo los pasajes y reaccionamos. Mateo 18:3 dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Obviamente que acá encontramos este diálogo de Jesús con Nicodemo, en donde lo vemos a Nicodemo parado totalmente en la carne, con pensamientos terrenales, con pensamientos de hombre, y Jesús hablando con él y mostrándole el reino espiritual, ¿no? Y la obra del Espíritu, cómo es que obra, y esa obra es lo que en algún momento hemos comentado como la circuncisión del corazón, ese cambio que el Señor logra en nosotros si aceptamos, lo creemos y morimos a nuestro yo, quizás, y no tengo duda que es el, el acontecimiento más importante que tiene que ocurrir en nuestra vida cristiana, es el, el poder morir al yo y permitir que el Señor obre, ¿no? Y la historia de los discípulos, bueno, nos muestra cuánta necesidad había de la muerte al yo, que ellos hasta la noche anterior estaban disputándose los primeros lugares, estaban diciendo que podemos beber de la copa que vos, ¿pueden beber de la copa que yo voy a beber? Sí, como que no, bueno, entonces mirá si no vamos a poder. El ego estaba en la cresta de la ola y bueno, y quizás nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, debemos de pedir al Señor que podamos tener su espíritu para poder enfrentar todas esas situaciones, ¿no? Así es. Y bueno, en definitiva, el bautismo después es la manifestación pública de todo ese proceso interno que vos Claro. bien dijiste, ¿no? De un nuevo nacimiento, de la muerte al yo. Lo comprobamos, ¿no? Para testimonio de los demás, haciendo esta inmersión Mm, en público como también un compromiso y una entrada a la iglesia, ¿no? Al redil de Cristo. amén. Así como él lo dijo, ¿no? Él también lo hizo y dijo: "Es necesario cumplir con toda justicia". Exacto. Sí. La próxima pregunta dice: ¿qué ocurrirá en la segunda venida con aquellos que decían conocer a Dios, pero no nacieron de nuevo del agua y del espíritu? Fíjense cómo vamos a conectar, pues parecía Mm, como que habíamos comenzado con que no todos se salvan, fuimos rotando hacia, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? O sea, o cómo se hace, o qué sucede en las personas que se salvan. Y ahora vamos a ver qué sucede dentro de una persona justamente para que no encuentre salvación, ¿no? Y si me permiten, tenemos acá toda la historia de las 10 vírgenes, pero vamos a resumirla porque yo sé que ustedes la conocen. ujú, Había 5 vírgenes llamadas sensatas, 5 vírgenes llamadas insensatas que estaban en la previa de esta boda esperando al novio. ¿Por qué sensatas y por qué insensatas? Porque las sensatas habían tenido la delicadeza, por así decirlo, de llevar aceite extra para las lámparas, ¿no? Ese combustible que necesitaban para ver. Y en cambio las insensatas no. Y si bien todas se quedan dormidas, ¿sí? En un momento, cuando suena la voz del esposo, solamente aquellas 5 que habían hecho provisión
pudieron volver a prender sus lámparas, mientras que las otras tuvieron que salir a comprar, pero resulta que cuando van a comprar llega el esposo. Esto nos muestra claramente que hay un tiempo para que nosotros podamos preparar nuestro carácter, ¿sí? Para preparar el conocimiento que tenemos de Cristo, de Dios, ¿no es cierto? Y que ese conocimiento nos transforme a su imagen y semejanza. Cuando muchos quieran acordarse, el esposo ya va a estar acá, ¿no es cierto? Y el versículo 10 es el que dice: las que estaban preparadas entraron con el esposo a las bodas y se cerró la puerta. Y después Mm. vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. Y sigue un poquito más adelante el mismo capítulo, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces vemos que a veces creemos, ¿no?, que los grupos están separados por los buenos, los santos, los perfectos contra los asesinos, los ladrones y los corruptos. Pero en realidad las 10 vírgenes, todas de alguna manera estaban buscando al esposo. Todos decimos en algún punto ser cristianos, salvo algún número reducido de personas, todos en algún punto buscamos una entidad mayor, buscamos un Dios que nos muestre un camino para una vida más allá de esta, en la que tenemos todos 70, 80, 90 años, 100 como mucho, ¿no es cierto? Pero la diferencia es que algunos se preparan escuchando la voz del pastor, hacen provisión de ese aceite que es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y otros solamente quizás de nombre o de palabra Mm. viven una religión, eh, y vemos que cuando llega el Mm. esposo no hay una real Transforma, preparación, una real claro, decisión, ¿no? claro, una transformación a imagen de Dios, ¿no? Mm. No hay un nuevo nacimiento, que es lo que mencionabas Sí. anteriormente, no nacen ni del agua ni del espíritu, que este es el Ujú. verdadero aceite, ¿no? Tal cual, sí. Y Sí, bueno, sí, ese nacimiento nos transforma y esa religión aparente que representan las sensatas, las prudentes e imprudentes, las fatuas, son esas vírgenes que no han tenido la transformación plena, o sea, tenían la Biblia, tenían lámpara, pero no tenían aceite. así Este, es. así que Y vemos que como decíamos hoy, en las preguntas anteriores, el hecho de creer solamente no nos hace salvos. hay que escuchar la voz, ¿no? Y siguiendo Exacto. la línea de la lección, vemos también que Dios les va a decir a algunos: yo no los conozco.
¿sí? Y hay un fuego, hay una destrucción que está preparada para todas estas personas junto con el diablo y sus ángeles, ¿no? Mm, Y esto es duro, ¿no? Para después de esto decir, no importa, yo sé que me voy a salvar igual, ¿no? Es ir directamente contra la palabra. mm, Y tenemos, bueno, la nota 2 que dice, fue por misericordia para con el mundo, por lo que Dios barrió los habitantes en el tiempo de Noé. Fue también por misericordia, por lo que destruyó a los habitantes corrompidos de Sodoma. Debido al poder engañador de Satanás, los obreros de iniquidad se granjean simpatía y admiración y arrastran a otros a la rebelión. Así sucedió en días de Caín y de Noé, como también en tiempos de Abraham y Lot. Y así sucede en nuestros días. Por misericordia para con el universo, destruirá Dios finalmente a los que rechazan su gracia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mientras la vida es la heredad de los justos, la muerte es la porción de los impíos. Moisés declaró a Israel, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien y la muerte y el mal. La muerte de la cual se habla en este pasaje no es aquella a la que fue condenado Adán, pues toda la humanidad sufre la penalidad de su transgresión. Es la muerte segunda, puesta en contraste con la vida eterna. A consecuencia del pecado de Adán, la muerte pasó a toda la raza humana. Todos descienden igualmente a la tumba. Y debido a las disposiciones del plan de salvación, todos saldrán de los sepulcros. Ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero queda sentada una distinción entre las dos clases que serán resucitadas. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, ¿sí? La del Hijo del Hombre. Y los ujú, que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Los que hayan sido tenidos por dignos de resucitar para la vida son llamados dichosos y santos. Sobre los tales la segunda muerte no tiene poder, pero los que no hayan asegurado para sí el perdón, por medio del arrepentimiento y de la mm, fe, recibirán el castigo señalado a la transgresión, la paga del pecado. Sufrirán un castigo de duración e intensidad diversas según sus obras, pero que terminará finalmente en la segunda muerte. Como en conformidad con su justicia y con su misericordia, Dios no puede salvar al pecador de sus pecados, le priva de la existencia misma que sus transgresiones tenían ya comprometida y de la que se ha mostrado indigno. Un escritor inspirado dice, pues de aquí a poco no será el malo y contemplará su lugar y no aparecerá. Y otro dice, serán como si no hubiesen sido mm, cubiertos de infamia, caerán en irreparable y eterno olvido. Y así se pondrá fin al pecado y a toda la desolación y las ruinas que de él procedieron. El salmista dice, reprendiste gentes, destruiste al malo, raíste al hombre de ellos, el nombre de ellos, para siempre jamás. Oh enemigo, acabados son para siempre los asolamientos. San Juan, al echar una mirada hacia la eternidad, oyó una antífona universal de alabanzas que no era interrumpida por ninguna disonancia. Oyó a, las, oyó a todas las criaturas del cielo y de la tierra rindiendo gloria a Dios. No habrá entonces almas perdidas que blasfemen a Dios retorciéndose en tormentos sin fin, ni seres infortunados que desde el infierno unan sus gritos de espanto a los himnos de los elegidos. Es interesante y yo, a ver, agradezco primero a Dios de que nos dé la oportunidad y también nos dé la sabiduría de poder usar todo lo que está en la palabra, ¿sí? Estamos leyendo en esta cita que Dios va a destruir, ¿sí? Que Dios va a privar de la existencia a los pecadores. Vemos que Dios destruyó, barrió a los habitantes en el tiempo de Noé y también a los habitantes de Sodoma. Ahora los invitamos a que puedan ver también todas las lecciones anteriores para ver
cómo lo hace, cómo lo hace. ¿sí? Entonces, cuando decimos que vamos a utilizar toda la escritura, utilicémoslas de verdad, ¿sí? Utilicemos toda la escritura. ¿Dios lo hace? Sí. ¿Cómo lo hace? Ujú, Utilicemos la escritura. exacto. No utilicemos solamente para algunas cosas y para otras no. Utilicémosla toda para todo, ¿sí? Esa es la invitación. Hay mucho material, no solamente en las lecciones de escuela sabática de tiempo de reunión, sino que en los distintos canales, por ejemplo, en el canal Que Te Conozcan, hay toda una serie que se llama El Resplandor de su Gloria. Bueno, en mi canal también, Ministerio Séptimo Milenio, hay una serie que se llama Principios del Carácter de Dios, donde está analizado con la Biblia y también con citas del Espíritu de Profecía cómo es el final de los impíos. Hay toda una cronología, sucesos que son planteados con escritura y con citas de Elena de White de Mm, cómo es el final de los impíos, cómo es que Dios destruye, ¿no es cierto? mm. Vos Pero sabés que, lo que sí, perdona, porque justamente con esa palabra y en el video que está, de los dos videos que hay sugeridos en la lección, uno es el tuyo y otro de Daniel. En el de Daniel copié dos versículos que para respaldar lo que estás diciendo de cómo destruye. Entonces, ahí en el tema se menciona Mateo 21:43, que dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el paralelo en Marcos 12:9 dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Entonces, ¿cómo Dios destruye? Retirándose, quitando su presencia mm, de los que lo rechazan. Entonces, como dato ilustrativo a lo que vos estabas diciendo de, sí, destruye, sí, mata, pero estudiar cómo lo hace, ¿no? sí, y bueno, por eso la invitación a que cada uno se tome ese tiempo, ¿no? De poder Ujú, hacer un estudio profundo. Pero diría que tal vez en la línea de esta lección, ¿sí? De si serán todos salvos o no, lo ujú, importante es entender de que de una manera u otra, el malo, ¿sí? El que no escucha la voz del pastor, el que no entra por la puerta, va a ser destruido para siempre, va a sufrir la muerte eterna, que es la desaparición absoluta, ¿sí? Es la inexistencia, ujú, ¿sí? No hay otro lugar donde purgar, no hay otro lugar donde purificar, no hay otra oportunidad, porque ya todas las oportunidades fueron dadas y porque ya Dios se entregó a sí mismo a través de su Hijo, entregando su vida. Cuando vos entregás tu vida, entregás absolutamente todo lo que vos tenés, no hay más nada para dar. Entonces, cuando alguien rechaza eso, no es que vos no quieras darle más, no tenés para darle más. Entonces ya es un rechazo último, total y definitivo, ¿no es cierto? ujú. Eh, Pasando a la inexistencia, ¿sí? La paga del pecado es la segunda muerte, es el lago de fuego, es la segunda muerte, el lago de fuego es la segunda muerte, la muerte eterna, donde se desaparece, se pasa a la inexistencia, se va a mirar dónde estaban y no van a existir, ¿no? Eso es real y tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? De si queremos eso o si queremos vida eterna y ser conscientes de que el tiempo es ahora, ¿sí? El buscar el aceite es ahora, no es después del milenio donde quizás Mm, haya un lugar donde todos seremos purificados y volvamos a tener una oportunidad. Las vírgenes, la parábola de las vírgenes nos muestra cómo es, ¿no? Cómo funciona. ujú. Bien. Serán todos salvos, es el nombre de la lección, ¿no? Mm, Y acá vamos a ver dos grupos bien grandes. La pregunta 9 dice, ¿cuántos son los impíos que luchan contra Dios bajo la bandera de Satanás después del milenio?
¿Y cuántos son los que justos que están delante del trono de Dios y del Cordero? ¿Qué nos dice esto acerca de la pregunta que fue hecha a Jesús sobre si serán todos salvos? Apocalipsis 27 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Acá tenemos este gran grupo como la arena del mar que están haciendo la guerra junto con Satanás, ¿no? Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Una nota dio que Es sería, una revista en inglés que tiene un nombre difícil, pero ustedes que tienen el folleto pueden ir a la primera sí, página, o sea, después de la portada hay todo un glosario con las abreviaturas y sí, cuál es el nombre completo del bien. material. A ver, no nos animemos a pronunciar eso porque ninguno de los No, 2 no, tenemos cara de ni de siquiera, tener el inglés como un lenguaje manejable, ¿no? no, nosotros somos más del alemán. Ponele. Bueno, la nota dice, así como los impíos fueron a sus tumbas, así salen con la misma enemistad contra Cristo y el mismo espíritu de rebelión. No tendrán una nueva prueba en la que remediar los defectos de sus vidas pasadas. No se ganaría nada con eso. Una vida de transgresión no ha ablandado sus corazones. Si se les diera un segundo tiempo de prueba, estarían ocupados como lo estuvo el primero, en evadir los requisitos de Dios y excitar la rebelión contra Él. ¿Sigue? Sigue. Ah, No, no, mira, no. me equivoqué con la flecha. Ajá. Así que es lo que decíamos de las vírgenes insensatas. Sí. No hubo transformación y si tuviesen otra oportunidad seguirían sin transformación. Ujú. O sea, Interesante esto, ¿no? Que si no tuvieron transformación con la presencia del Espíritu, sí, menos la van a tener sin el Espíritu. sí. Interesante esto de que, bueno, todos vamos al sepulcro, bueno, salvo los que tengan la dicha de vivir justo en el último momento, convengamos que el 99% de las personas van al sepulcro, y que cuando se despiertan con el último pensamiento que habían tenido, o sea, hay una Mm, continuidad de pensamiento y de carácter, ¿sí? Para que mm. justamente cuando uno esté frente a Dios y frente a Cristo, eh, lo que uno decidió vivir se ve manifestado públicamente, ¿no? Y no hay mucho más para agregar. Esto es, Mm. aceptaste a Cristo, sos bienvenido. No lo aceptaste, el pecado te da la paga, ¿no? Es como que es mucho a veces más sencillo de lo que nos imaginamos, ¿no? Y sí, 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 porque la segunda muerte está pagada, Ujú. está, o sea, estamos en condición de que si lo aceptamos y creemos, pero si seguimos rechazando, volvemos a rechazar, nos ponemos en la misma condición del hombre caído. Pero Así bueno, es.
Dice, ¿cuál es la herencia de los justos y cuál la de los impíos? ¿Qué daño sufrirán unos y no sufrirán otros? Apocalipsis 21, 7 y 8 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mm. ¿Sí? El lago de fuego y azufre es la muerte Es- segunda. Ujú. Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Está claro, ¿no? Para Sí. la pregunta si todos serán salvos, Dios dice, yo les muestro, pongo delante de ustedes dos caminos, la vida y la muerte. Si elegís la vida, esto es lo que te espera, ¿sí? Una vida eterna donde yo seré su Dios, donde yo seré su Padre también. Y si elegís la muerte, Dios dice, yo no puedo hacer nada, con todo el dolor del mundo voy a observar cómo la segunda muerte reclama lo que es suyo, ¿no? Como el pecado reclama lo que es suyo. Sí. Es como el versículo de pongo ante ti la vida y la muerte, escoge pues la vida, es la Sí, por recomendación, favor, te pide Dios, pero ¿no? vos sos dueño de hacer lo que quieras. Pregunta número 11. ¿Qué más nos dice la Biblia que sucederá con los impíos luego del milenio? ¿Qué sucede con Satanás, con la bestia y el falso profeta? ¿Qué sucede con la muerte y el Hades? Sí, déjame agregar algo, Martín, que porque seguramente, o yo mismo estaba pensando, digo, ¿por qué cuando escribí esta lección, digo, por qué volví a agregar todos estos versículos que son parte de otras Mm, lecciones, ¿no? Como el fin de los impíos. Y el punto es que en esta enseñanza espiritista, ¿no? De que todos se van a salvar, justamente el punto es, después de la segunda venida y después del milenio, que va a haber un proceso, ¿no? En donde a través de fuego todos vamos a ser purificados y entonces es ahí que se queman todas las malas cosas de carácter y ahora sí estás preparado para vivir junto con los que ya habían sido declarados justos de antemano, ¿no? ujú. Entonces el punto es utilizar 2 o 3 preguntas de esta lección para ver qué es Erradicar. lo que sucede Mm, en realidad en ese momento después del milenio, ¿no? A ver si existe tal cosa como una purificación o sí, si, como hasta ahora estamos viendo, es la paga del pecado en acción, ¿no? claro, como una doctrina de purgatorio, Algo así, pero algo bueno, así. el Mm, purgatorio es como que existe a través de toda la historia y este purgatorio va a ser en un sí. momento ahí, ¿no? Después del Sí, milenio. sí, sí, pero es como que sí, creo que queda la idea esa, Sí. eh, que no exista, ¿no? Que, bueno, Ezequiel 28:19 dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Eso Daniel es de 7, Satanás, ¿no? Está es hablando era el exacto. querubín más lindo, el ángel Ujú, más lindo, y se habla esto de él ahora. claro, esto es lo que se dice de lo que le va a ocurrir. Daniel 7:11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, mientras miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el infierno. Y Apocalipsis 20:10 y 14 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
interesante acá, pues sigue, pero déjame hacer ahí una Sí. aclaración, ¿no? Si hacemos una cronología como la que les invitamos a estudiar en todos estos videos recomendados, eh, primero, a los que le gustan las profecías, la bestia y el falso profeta, ¿cuándo mueren? Mueren en la segunda venida. Sin embargo, dice que están en el lago de fuego y azufre. Ahora, la bestia y el falso profeta, ¿qué son? Son poderes, son sistemas, no Ujú, son cosas literales o materiales, ¿no? El falso profeta no es una persona a la que vos puedas ujú, arrojar a un lago de fuego, literal. Y la bestia tampoco. O sea, sí podés agarrar y tirar todo el sistema, todas las iglesias, los libros con las doctrinas, pero no es algo, no hay una bestia real, ¿sí? Y dice que después del milenio, o sea, Satanás es echado ahí. O sea, ¿cómo puede ser alguien literal echado en el mismo lugar que alguien no literal? De repente el lago de fuego pensábamos que viene después del milenio, pero ya estaba en la segunda venida. O sea, es un lugar literal, está en algún lado. Y son preguntas que no pretendo responder ahora porque no es el punto central de la lección, pero sí para que en nuestra mente podamos ir creando esta cronología y podamos ir haciéndonos estas preguntas y tener el deseo de buscar las respuestas, ¿no? Y mismo podríamos concluir preguntando, ¿cómo es que la muerte y el Hades son lanzadas al lago de fuego? O sea, ¿puede ser ujú. la muerte Está bien. tomada y echada a un lugar? Sin embargo, la respuesta puede estar, o de hecho está, ¿no? Cuando dice que el lago de fuego es la muerte segunda. ¿Y qué es la muerte segunda? El paso a la inexistencia. Y esto puede ya empezar a explicarnos muchas cosas con respecto a cómo es que Dios destruye, ¿no? Amén. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Por Primera de Corintios 5:26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Oseas 13:14, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Bueno, el mal en sí mismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mal, con la muerte, todo aquello que empezó con el pecado de Satanás, va a ser destruido, va a pasar a la inexistencia, ¿no? Va a sufrir eh, la desaparición eterna junto con aquellos que decidan atesorar los mismos principios, ¿no es cierto? Mm, sí, como Contrario la... a nosotros, que esperemos estar en ese grupo donde Dios va a enjugar toda lágrima, ¿no? Y donde no va a existir nada más de todo esto. Sí, todavía me queda retumbando la cita, la primera cita, y en armonía con todo esto que estamos leyendo. Mm. La pregunta número 12 dice, ¿a quién nos dice Jesús que no debemos temer y a quién debemos temer? Pues acá ya empezamos a identificar al enemigo, ¿no? ¿Quién es el enemigo? Mateo 10:28 dice, al 31, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mm, Bueno, este versículo, yo lo reconozco, es un versículo que en su momento me costó muchísimo, porque ¿quién es aquel que puede destruir el alma? ¿Sí? El cuerpo lo puede destruir cualquiera, cualquiera que utilice una espada, un arma de fuego, lo que sea, incluso Satanás mismo a través de sus desastres,
puede destruir el cuerpo, pero ¿quién es el que puede destruir el alma? Y quizás la respuesta más fácil sea, bueno, Dios es el que puede destruir el alma. Ahora, ¿no queda muy contradictorio cuando dice que Dios ve incluso al pajarillo más insignificante y más barato, al de menos precio? A pajarillo, ni siquiera hablando de seres humanos, y que incluso tiene contados tus cabellos, ¿sí? ¿Cómo no va a valer más uno de nosotros que un pajarillo? Entonces, ¿no queda como en una contradicción o en un contraste grande un Dios que tiene contado tus cabellos con tanta ternura de padre, de repente destruye tu alma, ¿no? Es como un contraste bastante importante. Pero Sí. vamos a agregarles más textos para ver si Ujú. la respuesta es esta, si es Dios quien de verdad puede destruir tu alma, quien lo hace, ¿no? La pregunta es, ¿quién es el que puede matar el alma? Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Marcos 9:43 en adelante dice, si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde los gusanos de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuese ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, ¿qué dice Dios que es lo que nos puede llevar a la perdición? Está diciendo que es mi propia mano, mi propio ojo, Mm. mi propio pie, ¿sí? En definitiva, soy yo mismo el único que tiene la decisión de qué es lo que va a suceder con mi vida, ¿sí? Yo tengo puesto por Dios delante de mí, como decías vos, la vida y la muerte. Yo soy el que elijo. No hay nadie que me va a arrebatar esa posibilidad de elegir, ¿sí? Em, y tenemos, bueno, esta nota número 4 que dice, vi que los ángeles de Dios nunca han de controlar la voluntad, Mm. ¿sí? O sea, ni los ángeles de Dios y mucho menos los ángeles malos, ¿no? No pueden controlar tu voluntad. Dios pone delante del hombre la vida y la muerte. Él puede elegir. Muchos desean la vida, pero siguen andando en el camino ancho. Escogen rebelarse contra el gobierno de Dios. No obstante, la gran misericordia y compasión que Él manifestó al dar a su Hijo para que muriese por ellos. Los que no escogen aceptar la salvación comprada a precio tan alto deben ser castigados. Pero ¿sí? Deben ser castigados, dice la sierva. Déjenme hacer un paréntesis. Deben ser castigados. Y de hecho vimos que Dios los va a castigar y que Dios los va a destruir, así como ya destruyó en el pasado. Ahora, el pero nos va a explicar cómo, ¿no? Dice, pero vi que Dios no los encerrará en un infierno para que sufran eternamente, ni tampoco los llevará al cielo, porque introducirlos en la compañía de los puros y santos sería hacerlos excesivamente miserables. Pero Él los destruirá por completo para que sean como si nunca hubiesen Mm. existido. Entonces su justicia estará satisfecha. Formó al hombre con el polvo de la tierra, y los desobedientes y profanos serán consumidos por fuego y volverán a ser polvo. Vi que la benevolencia y la compasión de Dios en este asunto debieran inducir a todos a admirar su carácter y a adorar su santo nombre. Después que los impíos hayan sido raídos de la tierra, toda la hueste celestial dirá amén. Amén. Entonces, ¿cómo es que la justicia de Dios estará satisfecha? Porque Él fue absolutamente misericordioso, benevolente y compasivo.
¿sí? Él nos induce a que miremos su carácter Ujú, para ser transformados a su imagen, ¿no? Entonces, de esta manera estamos escogiendo la vida. Ahora, cuando nosotros escogemos rebelarnos contra el gobierno de Dios, ¿sí? No estamos, no estamos aceptando ese gran sacrificio que hizo al dar a su Hijo, ¿sí? Al dar todo. Dios nos dio absolutamente todo y nosotros lo rechazamos. ujú. Entonces, el pecado reclama lo que es suyo. En ese sentido, la justicia de Dios se ve satisfecha, ¿no? En que Él entrega absolutamente todo y Ujú. aún respeta tu decisión de elegir la muerte, ¿no es cierto? Así es. ¿Cuántos pecados puede perdonarle Dios al hombre? Justamente cuando hablabas de todas las manifestaciones de Dios con todas sus características de su carácter, te estaba por decir que se resumen en el perdón. Mm. Y bueno, la pregunta 13 habla justamente de eso, ¿no? ¿Cuántos pecados puede perdonarle Dios al hombre? ¿Cuál es el pecado que no puede perdonar? Marcos 3:28 dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Mateo 12:31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Bien. ¿En qué consiste este pecado? Mateos 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hijos de a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Sí, podríamos hacer un punto ahí, ¿no? Ujú, ¿En qué consiste este pecado o esta blasfemia contra el Espíritu Santo? Y les lo estaban acusando a Jesús, ¿no? Jesús venía por el Espíritu de Dios y lo acusaban de en realidad hacer los milagros por el poder de Satanás. ujú, Entonces, la primera aplicación de este pecado es eh, acusar, acusar o tildar obra que viene de Dios, tildarla como obra del diablo, ujú, ¿sí? Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando emitimos un juicio, una sentencia contra tal o cual enseñanza, tenemos que estar bien seguros y cimentados en la palabra de Dios, porque en realidad podemos estar incluso atacando, ¿no es cierto?, a las mismas verdades de Dios. Y segundo, el Espíritu Santo, principalmente, ¿qué es lo que hace?
aparte, ¿no? Cuando a través de Cristo Dios hizo milagros, una de las principales obras es hablar a nuestra mente y a nuestro corazón, ¿no? Y entonces, si yo lo estoy acusando, ¿sí? Lo que estoy haciendo es, primeramente, es rechazar lo que me está diciendo. Y si yo no puedo escuchar la voz de Cristo, no hay ninguna posibilidad de, de poder, de que haya un cambio, ¿no? Adentro mío y de poder expulsar todo pecado. Ujú. Entonces, en este sentido, no es que Dios no quiera perdonar, sino que no puede. Hay una decisión manifiesta del hombre de rechazar al Espíritu Santo, de rechazar al Espíritu de Cristo, de rechazar su voz. Y no solo eso, sino que dar un paso más y atacarlo, ¿sí? Acusar que esa obra en realidad viene del diablo. Exactamente. Ujú. Sí, sí, tal cual, tal cual. Avísame si querés que lea, si querés leo la nota que es Sí, media dale, larga, así dale, dale. por las dudas. Dice, lee la nota 5 y reflexiona. ¿Por qué no puede Dios perdonar este pecado? ¿Es porque no quiere? Un poquito lo veníamos hablando, pero leamos la cita, ¿no? Dice, ¿en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? En atribuir voluntariamente a Satanás la obra del Espíritu Santo. Supongamos, por ejemplo, que uno presencie la obra especial del Espíritu de Dios. Tiene evidencia convincente de que la obra está en armonía con las Escrituras y el Espíritu testifica a su Espíritu que es de Dios, pero más Mm. tarde cae bajo la tentación, lo domina el orgullo, la suficiencia propia o alguna otra característica mala, y rechazando toda la evidencia de su carácter divino, declara que lo que antes reconoció como ser del Espíritu Santo era poder de Mm. Satanás. Por medio de su espíritu es como Dios obra en el corazón humano, y cuando los hombres rechazan voluntariamente al espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por medio del cual Dios puede comunicarse con ellos. Al negar la evidencia que a Dios le agradó darles, apagan la luz que había resplandecido en sus corazones y como resultado son Mm. dejados en tinieblas. Así se cumplen las palabras de Cristo. Mirad pues si la lumbre que en ti hay es tinieblas. Por un tiempo las personas que han cometido este pecado pueden aparentar ser hijos de Dios, pero cuando se presentan circunstancias que han de desarrollar el carácter y manifestar qué clase de espíritu las posee, se descubrirá que están en el terreno del enemigo bajo su negro Mm. estandarte. Ahora Terrible, es lo ¿no? mismo que veníamos diciendo, ¿no? El hecho de equivocarnos y no reconocer al Espíritu de Dios y acusarlo como ser poder de Satanás hace que Él no nos pueda hablar, que no lo podamos escuchar y básicamente estamos desechando el pacto eterno, ¿no? Que es Cristo Exacto. morando en nuestro Mm. corazón. Y lo más terrible es que por un tiempo más, o sea, todavía puede ser que parezcamos cristianos y que amamos a Dios. ¿Sí? Es como que va a haber un automatismo todavía en obras aparentemente buenas y en enseñar aparentemente la palabra de Dios, pero va a llegar el momento en donde al manifestarse el espíritu real que hay dentro, lo único que se va a descubrir es que está bajo el estandarte de Satanás, ¿no? Por su fruto Ujú. los conoceréis, es Exacto. la conclusión. Sí, y lamentablemente vemos esto en la historia de la Iglesia Adventista, que ocurrió ahí en 1888, cuando llegó el mensaje con el aval del cielo y fue rechazado por la dirigencia, ¿no? Sí, lo terrible es que eso se está repitiendo ahora, ¿sí? El Sí. mensaje de 1888, que es la verdadera justicia de Dios, Mm. que se está repitiendo en este momento para Sí. todo el pueblo, especialmente o primeramente para el pueblo adventista, y especialmente para el pueblo adventista que ha vuelto a comprender la verdadera deidad, que Mm. es el, es el punto justo en donde el adventismo se encontraba. Eh, es triste que quizás pueda suceder, seguramente en muchos va a suceder, y gloria a Dios que en otros no, de que, y pidamos por cada uno de nosotros, ¿no? Fijémonos por cada uno de nosotros que estemos entendiendo bien el tema y aceptándolo,
y que con temor y temblor nos fijemos, ¿no? mm, De no estar quizás sí, catalogando una verdad de Dios o el trabajo del Espíritu de Dios como trabajo del enemigo, porque eso es mortal, ¿no? Es echarnos tinieblas y estar sí, bajo la bandera de Satanás. Fíjate que no es exacto, un lugar sí, neutral que dice: "Ah, bueno, me equivoqué, no pasa nada", ¿no? Es no, o estás con Dios o sos enemigo, estás trabajando con Satanás directamente, ¿no? sí, sí, no hay punto medio, ahí no hay votos indecisos, ahí o sos de uno o sos del otro. Tal cual, ¿no? En este sentido, ¿no? En este contexto de que Dios va a destruir al malvado, de que el malvado va a tener su paga, de que van a sufrir la muerte eterna, ¿no? Nos preguntamos, ¿cuán grande es la misericordia de Dios y hasta cuánto dura? Porque si creemos que Dios va a destruir activamente, es Dios quien con su mano de forma activa le quita la vida a alguien, su misericordia tiene que tener un límite, ¿sí? Su paciencia tiene que tener un límite. Vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a esto. Salmos 36:5 dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Y el 136:1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, en primer lugar, vemos que la misericordia de Dios no tiene límites, no se corta, Ujú, ¿sí? Por lo tanto, su paciencia es eterna, es eterna. Es nuestra propia decisión la que hace que nosotros desechemos la misericordia y la paciencia de Dios, ¿no? mm, Es nuestra propia decisión. Si entonces la misericordia y la paciencia de Dios es eterna, llegan hasta el cielo, ¿por qué hay personas que se pierden? ¿Sí? ¿Y cómo es que Dios las castiga? Y prestemos atención a este texto porque revela muchísimo este versículo, todo este capítulo de Romanos revela muchísimo, ¿sí? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y ahora presten atención, ¿no? ¿Cómo es que Dios los castiga? ¿Cómo es que Dios destruye? Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y el 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y ni bien empieza el capítulo 2, en el versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y vida eterna, o sea, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Le paga a cada uno según su obra, ¿sí? mm. Al justo le da vida eterna y al malo le da ira y enojo. Los invitamos a ver los videos, las lecciones sobre la ira de Dios.
¿Qué es la ira de Dios? Cuando Él da vuelta su rostro, como lo hizo con Cristo en la cruz, y lo abandona a la decisión que han tomado. Esa es la ira de Dios. ¿Y cómo se destruye el impío? Con la misma ira que Él acumuló para ese día. ¿Sí? Va a recibir las consecuencias de sus propias decisiones. Dios no lo puede proteger, Dios no le puede dar vida, y a eso la Biblia lo llama, Dios lo está destruyendo, ¿sí? Esa es la forma en la que Dios destruye al impío. Y la nota 6 dice, pregunto a los impenitentes, ¿qué mayor evidencia queréis de que Dios es un Dios de justicia? Si la espada de la justicia se despertó con su fuerza contra el compañero del Todopoderoso y no fue envainada hasta ser bañada en la sangre del Hijo unigénito de Dios, ¿cuál será el castigo de los que se niegan a aceptar el sacrificio expiatorio? Cuando el Hijo de Dios se interpuso en favor del hombre y se humilló en el Calvario, los ángeles retrocedieron asombrados. ¿Pueden aquellos por quienes se hizo este gran sacrificio escapar de la ira de Dios si son indiferentes a esta gran salvación? Los que decidan continuar en pecado no tendrán ni una sombra de excusa. El Calvario es el único argumento que se utilizará contra ellos. Y acá es interesante porque mirando a la cruz comprendemos absolutamente todo, ¿no? Cómo es la ira de Dios y cómo Dios destruye. ¿Acaso Dios mató a Cristo? ¿Acaso Dios asesinó a su propio Hijo? ¿Dios derramó su sangre? Tenemos muchos textos que dicen, ¿no es cierto?, que Dios Nosotros dio... lo tuvimos. Sí, Nosotros lo tuvimos por azotado de Dios y fueron nuestros pecados lo que hicieron. Cristo cargó sobre él nuestros pecados. Dios aceptó esa decisión y entonces dio vuelta a su rostro, dejando a Cristo para que él continuara con lo que había escogido, cargar el pecado. Cuando alguien carga el pecado y carga la culpa, sufre la muerte eterna. Ahora, ¿qué es lo que mata a Cristo? El pecado, nuestro pecado. Por eso Cristo muere la muerte eterna por nuestro pecado. ¿Cuál fue el rol de Dios para destruirlo? ¿Cuál fue la espada de Dios? ¿Cuál fue la ira de Dios sobre él? El hecho de abandonarlo en ese momento, porque Dios no puede comulgar con el pecado. Entonces, esto se repite en los impíos, ¿sí? Aquellos que rechazan todo esto que Dios hizo, Dios no puede poner su vida y su protección sobre ellos, ¿sí? Sino que extiende su ira y los deja librados a las consecuencias de sus actos. En este caso, ya no está Cristo para tomar el pecado sobre sí, sino que cada uno va a tener que llevar su pecado y por consiguiente el pecado va a reclamarlos como suyos y les va a pagar con muerte eterna, ¿no? Es muy importante entender esto, ¿no? También para no acusar a Dios de una obra que Él no hace, porque en definitiva también es parte del pecado imperdonable, ¿no es cierto? Cuando acusamos a Dios de usar armas que son de Satanás, de usar la muerte, de usar la espada, de usar La el fuego y violencia. el agua para destruir y para ahogar, si yo estoy equivocado en eso y Dios en verdad no es el que lo hace de forma activa, lo que yo estoy haciendo es acusar al Espíritu de Dios de una obra que en realidad es satánica y por tanto estoy cometiendo también el pecado imperdonable, ¿no es cierto? Bueno, última pregunta, última cita, última nota. Dice, ¿quién es el que siembra la buena semilla y quién es el que siembra la mala? ¿Qué tipo de hijos crecen de una y de otra? Mateos 13, 37 al 39 dice, respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores los ángeles. ¿Crecen juntos o separados y hasta cuándo? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla
en manojos para ser quemada, pero recoged el trigo en mi granero. Siguen. Sí, sí. ¿Cuál es el destino de la buena semilla y cuál es el destino de la cizaña? ¿Hay lugar para otra oportunidad cuando llegue el tiempo de la destrucción? Lo que decíamos hoy, ¿no? Mateos 13:40 dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hmm. No hay otra oportunidad. No hay. ¿Mm? Sí, y creo que lo mencionaba hace un rato, ¿no? O sea, no hay otra Sí. oportunidad, no porque a Dios se le haya acabado la misericordia, ¿no? No hay otra oportunidad porque ya todo fue dado para que cada uno de nosotros tome su decisión. O sea, no, Dios no tiene más nada para decirte, no tiene otro argumento para convencerte. Te No. dio todo el amor, te dio toda la vida, te dio a su único hijo. No tiene más, o sea, se quedó sin nada más para dar, se quedó vacío, por así decirlo, ¿no? Eh, y entonces al no haber más, si ya rechazaste todo lo que hay, la decisión es final, es total, pero es tu decisión, ¿no es cierto? Es mi decisión, es total y es final. Eh, Mm. y es tremendo, ¿no? Se hace como una bola acá Sí. en el estómago, en el pensar que alguien que yo, ¿no? Pensar que tenemos todo, absolutamente todo. Tenemos el amor de Dios puesto a disposición, su perdón, su misericordia, y decir, no, la rechazo, yo quiero dejar de existir. Es algo tremendo, ¿no? Y tenemos toda Eh, la evidencia, Roberto, también, porque estamos en los últimos momentos y nosotros no estamos en la posición de los de antes, que debíamos mirar con fe hacia adelante y creer que iba a pasar. mm, Nosotros estamos en el último tramo de ahí de la medianoche, o sea, si bien no está bien mirar para atrás, pero la evidencia nos muestra que todo ya prácticamente ha ocurrido. sí. ¿Querés que te ayude leyendo esta nota? Dale. Nota 7, que es la última, dice, tanto la parábola de la cizaña como la de la red enseñan claramente que no hay un tiempo en el cual todos los malvados se volverán a Dios. ¿Sí? No existe esto, de que todos se van a No. arrepentir y todos se van a salvar. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta la cosecha. Los buenos y los malos peces son llevados juntamente a la orilla para efectuar una separación final. Además, estas parábolas enseñan que no habrá más tiempo de gracia después del juicio. Una vez concluida la obra del Evangelio, sigue inmediatamente la separación de los buenos y los malos, y el destino de cada clase de personas queda fijado para siempre. Dios no desea la destrucción de nadie. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis? Sí, es como que esta pregunta Dios la hace, o sea, tenés Mm. todo para no morir. ¿Por qué querés? O sea, ¿por qué vas a morir, no? Durante el tiempo de gracia, su espíritu está induciendo a los hombres a que acepten el don de vida. Son únicamente aquellos que rechazan sus ruegos los que serán dejados para perecer. Dios ha declarado que el pecado debe ser destruido por ser un mal ruinoso para el universo. Los que se adhieren al pecado perecerán cuando éste sea destruido. Tremendo, ¿no? Un poco respondiendo al título de la lección, vemos que hay absolutas evidencias de que no hay algo así como que todos se van a salvar aunque no hayan No. querido,
aunque no hayan escuchado la voz del Espíritu de Cristo, sino que el pecado en verdad mata, el pecado en verdad destruye, esto es serio, es alarmante y debería llevarnos a cada uno de nosotros a una reflexión profunda, ¿no? De qué es lo que queremos y pedirle a Dios de que nos dé esa humildad, que nos ayude a nacer de nuevo y que no llegue ese punto en donde dejemos de escuchar su voz, de que no luchemos contra Él, sino de que nos abramos y seamos permeables, ¿no? A todo lo que Él nos quiere decir. Amén. Sí, no solo que no todos serán salvos, sino que tampoco va a haber otra oportunidad. El momento es hoy. Así es, tenemos todo, ¿no? Para tomar esa Sí, decisión y bueno, le podemos pedir a Dios que nos ayude y que nos dé sabiduría, ¿no? Que nos dé a Cristo para que Él pueda vivir y morar en nosotros. ¿Te amén. parece si oramos? Sí, sí, sí. Amoroso Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu palabra, por la revelación de ti mismo, de tu carácter. Gracias por todas las advertencias, por toda la información que nos das para que podamos tomar la decisión correcta y queremos servirte, Padre, queremos elegirte como Padre, como Dios, pero sabemos que somos malos, que nos cuesta y por eso pedimos tu ayuda, de que tú puedas hacer la obra en nosotros y pedimos por todos aquellos también que hoy están luchando contra ti en el aspecto que sea, especialmente al momento de escuchar el Espíritu de Cristo, tu Santo Espíritu, hablar al corazón, para que puedan conocerte realmente como eres y que en ningún punto todos nosotros, todos tus hijos, atribuyamos alguna obra tuya al enemigo, que podamos conocerte en la santidad total en la cual vives y que en ti no mora ninguna tiniebla, ¿no? Que podamos identificar al enemigo verdaderamente quién es, primero nosotros mismos con nuestras decisiones y segundo a Satanás y al pecado queriendo reclamar lo que es suyo para darle muerte eterna. Líbranos, Padre, de todo mal y ayúdanos a vivir y a descansar siempre en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, Bueno, muchas gracias, Martín, y bueno, gracias a Dios también que te sostuvo ahí con la voz sí, para llegar hasta el final. Seguimos orando por tu salud y por la de gracias, todos. gracias. Muchas gracias y disculpen el estado. Gracias por hacer de soporte en la parte de la lectura, porque realmente estaba complicado. Bueno, bendiciones para todos y bueno, seguramente hoy empieza este día sábado y mañana será un día en el que tendremos oportunidad de seguir ampliando estos conceptos y juntarnos con hermanos, ¿no? Para seguir conversando. Así que Dios nos dé sabiduría y nos bendiga en este día especial. Y nos Amén, vemos la próxima, el próximo viernes, con la siguiente lección, la número 10 que se titula Misericordia, ¿no? La 10 y la 11 van a ser dos lecciones espejo donde vamos a ver la justicia y la misericordia de Dios descritas como están en su palabra, ¿no? Así que amén. bueno, nos vemos hasta la Nos próxima. vemos.